Hay muchas veces que decimos, para ir a la iglesia necesitamos ser santos. A veces decimos que para ir a la iglesia necesitamos dejar el alcohol. A veces decimos que para ir a la iglesia tenemos que dejar de hacer cosas. Y muchas de las veces tenemos el concepto que la iglesia es un lugar donde supuestamente la gente sana tiene que venir. Y como iglesia Travis, como nuestra iglesia que tiene la misión de alcanzar a todas las personas que están fuera de Dios, para venir a la iglesia no necesitas venir sin tomar una gota de alcohol. Para venir a la iglesia no necesitas dejar la prostitución. Para venir a la iglesia no tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. La iglesia es un lugar donde viene la gente enferma, donde la gente que está pecando semana a semana viene y escucha de la palabra de Dios. Nuestra iglesia no tiene la misión de ser una iglesia religiosa. Nuestra iglesia tiene la misión de alcanzar a lo que está perdido. Por eso Cristo Jesús, cuando vino, Él dijo: yo vengo por los sanos. Yo no vengo por los sanos, yo vengo por los que están enfermos. Y por eso hoy, cuando vemos el pasaje que vamos a estar viendo, yo quiero que se puedan meter a la historia de lo que vamos a estar viendo hoy, que puedan ponerse en los zapatos de lo que está ocurriendo en esta historia. En esta historia es algo fascinante lo que podemos ver en Hechos capítulo 12. Yo quiero decirte, imagínate que te despiertas por la mañana y que veas un milagro y que tu alarma sea un ángel. Imagínate que el milagro que tú siempre quisiste que se cumpliese ocurre una vez en la mañana, la noche que tú te vas a dormir, y tu alarma es un ángel. Esto es lo que pasó con Pedro. Vamos a ver verso por verso y vamos a ir explicando cómo es que esto tiene con relación a esto. Hoy estaremos viendo un pasaje agridulce, de esos que están bonitos pero no tan bonitos, porque hay dos lados de la moneda. Vamos a estar analizando donde Pedro es encarcelado por tercera vez, y vamos a estar viendo uno de los primeros apóstoles, que es Santiago Jacobo. Para algunos que están leyendo la Reina Valera, lo matan, está aniquilado. Pero antes de estar entendiendo un poquito de lo que las escrituras nos dicen, ¿por qué no vamos al versículo 1 del capítulo 12? Vamos a leer del 1 al 4 y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice versículo 1: por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Nosotros podemos acordarnos que la semana pasada hablamos sobre el capítulo 11. Ahora estamos en el capítulo 12 y vemos que la iglesia sigue avanzando, pero la iglesia sigue siendo perseguida. La semana pasada hablamos de Bernabé, que Bernabé era un hombre bueno, Bernabé era un hombre lleno de fe, y Bernabé era una persona que representaba a alguien ser cristiano. Pero hoy estamos aquí encapsulados en Hechos 12 y vemos que en el versículo 1 sigue la persecución, sigue el tratar de parar el movimiento cristiano de la iglesia de Hechos capítulo 12. Versículo 2 dice: Herodes de Agripa mandó matar, ahí hay una palabra muy fuerte, dice a espada, al apóstol Santiago, hermano de Juan. Aquí en este versículo, antes de seguir leyendo el versículo 3, este es uno de los versículos más tristes del Nuevo Testamento. Más triste porque no dice mucho, no redacta el evangelista Lucas, que escribe Lucas y que ahora vemos que está escribiendo Hechos, pero no narra mucho de lo que pasa en este momento. Lo que vemos es que Herodes Agripa manda a que maten al apóstol Santiago, pero lo mandan a matar a espada. Y aquí vemos que empieza la persecución, aquí vemos que empieza el alcance que se está haciendo por el mal. Y después en el versículo 3 seguimos leyendo, dice: cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Aquí vemos a una persona tan demoníaca que le agradó que el pueblo se gozara, y por ese resultado, ¿qué pasó? Arrestó a Pedro. Más adelante dice: eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Y versículo 4 dice: después lo metió ¿en dónde?
en la cárcel. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Y Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Aquí vemos 2 cosas que hoy quiero que aprendamos. Solamente 2 cosas quiero que hoy tú te vayas para que aprendas y puedas salir el día de hoy lleno del Espíritu Santo. Amén. Lo primero que quiero que veamos es: ¿qué pasa cuando estás pasando por tribulaciones? ¿Qué pasa cuando estás pasando por problemas? ¿Qué pasa cuando tú lloras? ¿Qué pasa cuando las cosas no parecen estar bien? ¿Qué pasa cuando tú quieres hacer algo pero piensas que Dios no está de tu lado y te sientes abandonado, como Pedro tal vez se sintió? Y ahorita vamos a ver qué pasa con Pedro. Pero yo quiero enseñarte 2 cosas. Quiero decirte, número 1, que Dios observa cuando estamos pasando por las pruebas. Y número 2, quiero hoy enseñarte que Dios no solamente observa, sino que Dios oye cuando estamos pasando por las pruebas. Lo primero que quiero enseñarte hoy es que Dios observa cuando estamos pasando por las pruebas. Tú tienes a un Dios que está presente, que siempre ve todo lo que está pasando, porque esa es la maravilla de un Dios verdadero. El Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y que ve todas las cosas y que para Él nada se le escapa de las manos. El que tú estés aquí no es algo que se le escapó de las manos a Dios. Tú estás aquí para escuchar que tú tienes a un Dios que ve todas las cosas y que es justo, y que ese Dios que te ha traído aquí te va a sacar de donde tú estás para que puedas cumplir el propósito al cual te ha llamado. Tú tienes a un Dios que mueve montañas. Tú tienes a un Dios que levantó al Hijo de Dios de los muertos. Y si ese Dios levantó a su Hijo de los muertos, ¿qué no puede hacer en tu vida cuando Él está observando 24/7, 365 días del año y por la eternidad? Porque ese es el Dios que tú tienes. Y por eso hoy quiero que veamos el versículo 1 al versículo 2. Y en estos 4 versículos, los primeros 2, se ve uno de los versos más oscuros del Nuevo Testamento. Vemos la muerte del primer discípulo. Lo mandan a matar a espadas. Y en estos momentos de la vida es cuando tal vez te viene a la mente, y tal vez muchos de ustedes dicen: ¿acaso estará Dios observando lo que estoy pasando? Yo quiero que te pongas a pensar un poco. Tal vez hoy tú has venido con cargas, con necesidades, con problemas, y tal vez hoy te sientes como un Pedro o como un Santiago. Tal vez hoy dices: mis sueños se han roto, no parece que está mejorando la cosa. Y a veces, muchas de las veces nos preguntamos: ¿acaso estará Dios observando lo que estoy pasando? Yo quiero que te pongas a preguntar esa pregunta. ¿Acaso Dios está observando lo que estás pasando? La injusticia, la depresión, la ansiedad, el sentirte un cero a la izquierda. ¿Acaso Dios está observando eso? El sentirte un indocumentado, que no puedes tal vez salir de tu país, no puedes regresar a tu país natal. Y tú te preguntas: Dios, ¿acaso estás observando? ¿Acaso entiendes lo que es ser un foriano? ¿Acaso entiendes lo que es estar en depresión, en ansiedad, en dolor? Y a lo mejor alguna vez te has preguntado si Dios te está observando, como yo lo he preguntado hace unos días atrás. Y has preguntado: ¿y qué es lo que está haciendo Dios mientras estás pasando por un mal momento? Yo quiero que te pongas a pensar. Yo hace unos días atrás, no voy a decir la situación porque hoy han venido a escuchar la palabra de Dios, pero hace unos días atrás yo también me puse a pensar si realmente Dios está viendo y qué realmente está haciendo Dios mientras yo estoy pasando por una situación muy difícil. Es lo más difícil en la vida cristiana. Preguntarte: ¿qué es lo que está haciendo Dios? A pesar de que está viendo que estoy en sufrimiento, que estoy en necesidad, en ese momento oscuro, ¿qué está haciendo Dios? ¿Acaso está preocupado? ¿Acaso se quiere mover? ¿Acaso va a reaccionar? ¿Acaso me escucha? Hoy tal vez muchos de ustedes se sienten de esa manera. Están preguntándose: Dios, pero ¿acaso me escuchas? ¿Acaso me ves? ¿Acaso sientes lo que yo estoy pasando? Tengo un hijo rebelde, tengo un esposo que no lo puedo controlar, o una esposa que no la puedo controlar. Llego de la casa, del trabajo, y la comida no está caliente para algunos varones, o para las mujeres: mi esposo es un flojo.
no se levanta del sofá, tenemos que pagar los biles de la casa y parece ser que todo está pasando muy mal. Y por eso hoy quiero, todos los que me están escuchando y que me están viendo por YouTube o por Facebook, que tienen a un Dios que está observando todo lo que está pasando, que tienen a un Dios que no se le escapa nada de la mano. Y también vemos a un Pedro aquí en estos versículos que está esperando su juicio. Vemos a Pedro que tal vez es muy posible que vio a Santiago, que lo estaban capturando, que lo estaban llevando a las manos de los guardias para llevarlo con Herodes Agripa, y es muy probable que Pedro escuchó los rumores de que su colega o su amigo en Cristo lo acababan de aniquilar a espada. Vemos que Pedro en los versículos 3 y 4 lo arrestan, se lo llevan a la prisión, y ahora está en la prisión y ahora está en la cárcel, donde no es las cárceles de ahora del siglo XXI. Estas cárceles son oscuras, estas cárceles están llenas de depresión, estas cárceles están llenas de tristeza. Y Pedro de seguro estaba pensando, si este gordito Herodes que podemos ver en las películas de Hollywood fue capaz de matar a Jacob, a Santiago, ¿qué no va a hacer con Pedro? El bocón, el que salta primero, el que caminó en agua, el que dudó, el que Jesús le dice, Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. De seguro Herodes sabía quién era Pedro. De seguro Herodes sabía que Santiago era el más amoroso con su hermano Juan, amor. Pero aquí vemos que hay dos discípulos de los más favoritos de Jesús. ¿Sabían que Jesús tenía 3 discípulos que amaba más de los demás? Era Pedro, era Juan y era su hermano, que ahora vemos que acaba de ser aniquilado. Y yo quiero que te preguntes esto: ¿cómo es posible que uno de los 3 discípulos más amados de Dios ahora ya está en la presencia de Dios? ¿Y por qué no mató a Simón, Pedro, el chismoso, el que lo traicionó? Y aquí vemos que Dios obra de una manera con toda soberanía. Pero yendo a la vida de Pedro, imagínate estar en los zapatos de Pedro. Iglesia, quiero que lo pongan a pensar. Imagínate ser Pedro, el que dice Jesús, sobre esta roca yo fundaré mi iglesia, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. Y tú, Pedro, serás mi discípulo. ¿Qué pasaría si tú estás en esta cárcel a punto de ser enjuiciado después de que pase la Pascua? Algunos le dicen las festividades de los panes sin levadura. ¿Qué pensarías al ser un Pedro? Muy seguro que en este momento de la vida de Pedro es cuando escribe Primera de Pedro 3:12. Y ahorita vamos a analizar lo que dice Primera de Pedro 3:12. Pero Pedro, en medio de la necesidad, en medio del problema, vemos que Pedro escribe algo hermoso a la iglesia de las 5 ciudades expatriadas en Asia Menor. Más adelante Pedro escribe Primera y Segunda de Pedro, que va a 5 ciudades. No va a estar en las pantallas, pero Pedro escribe algo hermoso. Pedro escribe en el capítulo 3, versículo 12, dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Yo quiero que pongan a ver esto. Pedro, el que estuvo en la cárcel, que ahora en este momento están las luces oscuras, que ahora está esperando que sea enjuiciado, ahora que va a llevar tal vez a ser aniquilado, escribe después: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Y yo quiero decirte una cosa: así como Bernabé fue una persona buena, una persona llena del Espíritu Santo y una persona llena de fe y trabajaba en equipo, yo me pregunto si realmente los ojos de Dios están en ti porque tú eres una persona buena. Porque aquí el versículo dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. No está diciendo los va a rescatar, les va a dar el dinero, les va a dar esto, les va a dar aquello. Lo único que está diciendo Pedro es: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Aún si Dios no me rescatara de mi problema, lo digo en primera persona, pero los ojos de Dios están sobre mí, es suficiente. Y yo me pregunto si eso eres tú.
que aunque estés pasando por dolor, por problema, por negligencias que están pasando a tu alrededor, yo me pregunto si aún es suficiente que los ojos de Dios estén sobre ti, aún que no te rescate, aún que no te ayude, aún que no haya auxilio. Y vemos a un Pedro que seguramente estaba esperando los últimos días de su vida. Versículo 3 al 4 habla que era un hecho que Pedro, al ser encarcelado, le iba a esperar la muerte como el apóstol Santiago. Y Herodes, estamos hablando de Herodes, pensaba matarlo después de la fiesta de los panes sin levadura. Ahora quiero que pongan mucha atención. En vez de haber estado celebrando la salvación de Cristo Jesús, vemos a Herodes, a los judíos, celebrando la muerte de Santiago. Yo quiero que te pongas a pensar, ya viene a la luz de la vuelta o a los días que vienen más adelante, ya viene lo que es Domingo de Resurrección. Las iglesias se llenan, la gente va a la iglesia, se visten de blanco, celebran por la resurrección de Cristo, pero muchos y miles de personas de una cantidad de denominaciones vienen a la iglesia solamente el domingo. Y yo espero que la iglesia no sea como la iglesia del Nuevo Testamento, que eran los judíos religiosos, fariseos, que celebraban más la muerte de Santiago que la resurrección de Cristo. La pregunta es, ¿quién es Herodes? Pastor, yo no sé mucho de historia, busqué un poquito de historia y Herodes, hay varios Herodes. Vemos que está Herodes Agripa I, que murió en el año 44 después de Cristo. Su hijo Herodes Agripa II fue el rey de Judea de 50 a 70 años después de Cristo. Y Pablo fue llevado a juicio, escuchen, Pablo después fue llevado a juicio ante Agripa II. Pero este Herodes que vemos aquí es el nieto de Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños cuando Jesús escapa a la ciudad de Egipto. Y aquí vemos que hay un montón de reyes, Herodes I, Herodes II, y todos esos reyes no querían que el mensaje del evangelio se esparciera. Ahora aquí viene algo importante, iglesia. Hay veces que lo único que puedes hacer es orar. Y gloria a Dios, porque hay veces que lo único que puedes es orar. Yo quiero hoy enseñarte y decirte que a veces en la historia de tu vida lo único que vas a poder hacer es orar. No vas a poder pelear, no vas a poder moverte en un carro y tratar de resolver la situación, no vas a poder con el dinero que tengas o con el dinero que no tengas resolver la situación. La iglesia de Cristo tiene que depender en la oración. Y cuando los problemas entran, cuando las cosas se ponen difíciles, el cristiano tiene que tener su dependencia única y exclusivamente en la oración. Porque cuando oramos, hablamos con Dios y le decimos: Dios, aquí estoy yo, sin importar tu soberanía. Si dices sí, gloria a Dios, y si dices no, gloria a Dios. Eso es lo que quiero ver en la iglesia de ahora. Una iglesia que no quiera comprar un carro de Batman y poder subirse al carro y poder resolver la situación. Dios está buscando gente, hombres y mujeres, que lo único que pueden hacer es orar. Y aquí vemos en Hechos 12:5 un principio que hoy quiero enseñarte. Versículo 5 dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no es el edificio. La iglesia, ¿quiénes son? Nosotros. Y el versículo 5 dice: mientras Santiago ya estaba en la presencia de Dios. Versículo 5 nos dice: mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia oraba fervientemente. Yo me pregunto, ¿cuántas veces tú estás orando fervientemente
Yo me pregunto si nuestra iglesia Travis en español, cuando tú estás en problemas, estamos orando fervientemente. Porque hoy tú puedes tener el mejor pastor o la mejor alabanza o la mejor iglesia, pero si tu pastor no está orando por ti fervientemente, de nada sirve. Si la iglesia como el cuerpo de Cristo no está orando, de nada sirve. Iglesia, Dios no busca una iglesia que sea la último modelo, con la mejor televisión, con la mejor enseñanza, con la mejor alabanza, con los mejores asientos, con el mejor sonido. Lo que está buscando Dios es una iglesia que ore en espíritu y en verdad. Yo me pregunto si estamos buscando orar en espíritu y en verdad. Yo me pregunto si estamos eso anhelando como iglesia. Porque lo que va a hacer crecer a esta iglesia no es que tengamos un mensaje mejor o una alabanza mejor o un maestro mejor o un predicador muy guapo. Lo que va a hacer crecer a esta iglesia es que seamos conocidos por la iglesia que ora. La iglesia que viene al altar y que vienen a poner todas sus cargas en los pies de Cristo. Jóvenes restaurados, niños restaurados. Pero realmente yo busco que seamos una iglesia que ore fervientemente. A mí me apasionan las palabritas griegas, no porque quiera ser más teólogo, pero porque las palabras griegas nos enseñan el verdadero significado de las palabras de los verdaderos manuscritos. Y la palabra ferviente en el griego es ektenos, que significa stretch out. Algunos le dicen extender nuestra oración. Cuando decimos orar fervientemente, ¿qué significa, pastor? Eso suena como un baile, una cumbia, una canción. Fervientemente. Una bachata ferviente, como Romeo cristiano, ¿verdad? O Daddy Yankee cristiano. Pero fervientemente es una palabra griega que se llama ektenos, que significa stretch out, extendernos. ¿Y cómo nos vamos a extender? Con las manos hacia el cielo y preguntarle a Dios si nos escucha. La oración es esto, extendernos. Y lo bonito es ver que la iglesia se extendía no por un club social. La iglesia no se extendía por la clica que está aquí. Las iglesias ahora, tú vas a una iglesia y tú ves que están aquí los fariseos, aquí están los jóvenes, aquí están los popis, aquí están la familia peluche. En las iglesias vemos que se pueden ver dependiendo cómo eres. Les voy a barajear más fácil. En las iglesias a veces vemos cómo te vistes, cómo hablas, de qué acento eres, si eres hondureño. Si eres hondureño, no, yo soy acá mexican. Y a veces es al revés. El hondureño dice, no, esta iglesia es de hondureños solamente. O el costarricense es igual también. Aquí somos puros ticos. Y el puertorriqueño dice, verdad, también aquí somos puros puertorriqueños, ¿verdad? Yo soy boricua. Hermanos, aquí no importa cómo eres, qué hablas, cómo te vistes, si apenas tienes dinero para los tenis. Yo estuve en ese momento, en una etapa de mi vida de niño, que tenía apenas los tenis que me daban en una donación de una iglesia que nos donó tenis, nos donó chamarras. Estuve en ese lugar. Y aquí no importa cómo te vistas, cómo hablas o de qué nacionalidad eres. Aquí lo que importa es que la iglesia tiene que estar aquí orando fervientemente, estirarnos unos a otros. Por eso la alabanza es muy importante para nosotros como iglesia, porque cuando alabamos al Señor nos extendemos unos a otros y nos estiramos juntos como iglesia para poder buscar la voluntad de Dios. Y la prédica es lo mismo, nos extendemos, nos animamos y nos estiramos unos a otros para no dejarnos caer y poder estar avanzando para enfrente. Por eso la semana pasada les dije que Bernabé decía, él los animaba para prevalecer, para permanecer en el Señor. Los domingos es para poder ayudarnos a permanecer en el Señor. Los domingos no es para motivarte, porque si queremos motivarte, hay muchos motivadores en YouTube. Los domingos es para que te podamos ayudar a extenderte tu capacidad, no intelectual, de corazón, para que puedas llegar a la presencia de Dios. ¿De qué sirve que tengas la teología, la doctrina, la doxología? Porque hay iglesias que hasta le ponen a sus iglesias nombres tan profundos, pero realmente están experimentando un encuentro personal con Dios. Y aquí viene la otra pregunta, iglesia. La iglesia Travis tiene la visión de poder llevar a tu hogar la presencia de Dios. Lo voy a repetir una vez más.
Nuestra visión como iglesia es poder llevar a la humanidad, a la gente que se congrega aquí en esta iglesia, a que puedan experimentar la presencia de Dios en sus hogares. Porque hay gente que le gusta hablar en lenguas en la iglesia, pero no en sus casas. Hay gente que abre Biblias en la iglesia, pero no en sus casas. Hay gente que dice amén en sus iglesias, pero no dicen amén en sus casas. Hay gente que se arrodilla aquí, pero no se arrodilla en sus casas. Y si vas a venir al altar, quiero verte arrodillarte en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tus generaciones. Porque hay algo que es muy importante, iglesia. ¿Dios está observando? Claro que sí. Pero esto viene de la idea de levantar nuestras manos hacia Dios, y la oración ferviente, la oración que se estira de la vista de Dios a lo que ahora vamos a llamar nuestro segundo punto. Cuando la iglesia se une, como estamos viendo aquí con Pedro, cuando la iglesia se extiende, eso va a causar un efecto, y el efecto va a ser que Dios escuche nuestras oraciones. Si tú quieres que Dios escuche tus oraciones, necesitas estar en unidad. Santiago dice, no contesta a Dios porque sus oraciones no son buenas. No porque sean buenas, sino porque no piden lo correcto. Muchas iglesias piden, los famosos pastores que ahora vemos del siglo XXI. Yo quiero orar para que el Señor nos traiga un jet privado y poder ir a Israel y llevar las oraciones. Hay iglesias que hacen eso. Yo quiero orar para que Dios me dé el don de discernimiento y poder decirle a la gente todos los entendimientos. Pero si esa iglesia no ama y si esa iglesia no alcanza al que está fuera de Dios, ¿de qué sirve? Pablo por eso dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, nada soy. Iglesia, la iglesia está para que fervientemente, estirándose, pueda alcanzar la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de que la iglesia está fervientemente, cuando la iglesia se estira, cuando la iglesia está junta, unánime, en un solo propósito, que es adorar al Señor de señores, al que merece toda la honra y toda la gloria, eso va a causar que Dios oiga nuestras oraciones. La pregunta es, ¿cómo es que Dios oyó la oración de la iglesia? ¿Cómo es que Dios oyó la oración de la iglesia? Primera de Pedro 3:12 dice lo siguiente: y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Hoy tú puedes tener a cualquier Dios que tú quieras. Hoy la iglesia ha cambiado mucho. Hoy la iglesia, los pastores, los predicadores se camuflajean, parecen camaleones. Ahora ya no sabemos si es bautista, si es metodista, si es esto, si es aquello. Ahora ya es un buffet las iglesias. A veces las iglesias piden que aquí haya comida china, italiana, mexicana, y cuando tú salgas del culto, le digo que se llama diarrea espiritual, porque no está bueno eso. Y cuando pasa eso en las iglesias, eso es muy malo. Porque eso no nos ayuda a poder estar juntos, a poder encontrar la voluntad de Dios. Y por eso aquí dice la palabra de Dios, Pedro dice en el versículo 12, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. O sea, Dios tiene sus oídos abiertos a nuestras oraciones. Pero ¿para quién? Para los que hacen lo bueno, los que son seguidores de Cristo. Claro que Dios da gracia común, ese es otro tema. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Lo voy a repetir una vez más. Pedro dice, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Ahora, del versículo 6 al 17, vemos qué pasa. ¿Quién está en la cárcel? Pedro. Y mientras Pedro está en la cárcel, ¿qué está haciendo la iglesia? Orando fervientemente, estirándose unos a otros. Los dos puntos es: Dios nos puede ver, Dios está viendo. Mi segundo punto es: Dios escucha. Pero quiero que vean lo que pasa con Pedro.
Del versículo 6 al versículo 17 vemos una historia que no queremos leer todos los versículos, pero yo les voy a ir narrando lo que pasa. Esto es lo que pasa. Pedro, la noche antes de ser enjuiciado, dormía, dice la palabra de Dios, con cadenas. ¿Dormía con qué? Con cadenas. Y bajo la supervisión de 2 soldados. Ahora, váyanse a estos tiempos, el año 50 a 70 después de Cristo. Y vemos a Pedro la noche antes de ser ejecutado con cadenas, con guarudas que lo están resguardando, que lo están cuidando para que no se les escape. Los romanos probablemente decían: se robaron el cuerpo de Jesús, fueron capaces de robarse el cuerpo de Jesús, capaces de mover esa piedra tan pesada. Tenía el sello del mero de los meros, César, y aún así estos cristianos andan haciéndose la suya, y pusieron 3 guarudas en cada zona para que él no pudiera salir. Había 3 guarudas en la entrada, había 3 guarudas afuera de la cárcel, había 3 guarudas en el pasillo, y había una puerta de hierro, dice la palabra de Dios, que tapaba y que cubría la cárcel para que nadie pudiera salir. Esta persona estaba en el lugar más, pero más protegido tal vez del mundo, donde tienen ahorita al Chapo Guzmán. Imagínense, en el Chapo Guzmán, en donde está ahorita, tal vez está en el lugar más protegido. Ahora, de que ese no es el Chapo Guzmán, yo estoy convencido que ese es un doble. El Chapo Guzmán está en México, en Sinaloa, gozándose de la vida, mientras el pueblo según está pensando que el Chapo está en Nueva York. Pero no, esa es mi teología. Que el Chapo Guzmán es alguien que se hizo pasar por él, le dieron dinero a la familia para que se hicieran millonarios, y el Chapo Guzmán está allá por Sinaloa gozándose la vida. Yo creo que eso está pasando. Esa es mi teología de los narcos, ¿verdad? Esa es mi teología. Cada quien tiene sus finales de los tiempos. Algunos que va a venir el arrebatamiento antes, después, y esto y después, y que después van a haber 1000 años y esto y aquello, y que Putin es el anticristo y que el Papa, y cada quien tiene su onda, ¿no? Pero lo que sí sabemos, iglesia, es que Cristo viene por su iglesia. Y seas premilianista, milianista, posmilianista, creas que Putin es el anticristo, yo creo que Cristo viene por su iglesia para poder arrebatarla y poder llevársela y estar con ella o con él para siempre, dice Tesalonicenses. Y se escuchará un sonido tan fuerte que toda la humanidad reconocerá que ese Cristo viene y no toca tierra, pero recogerá su iglesia. Y tal vez para muchos será locura, pero yo te pregunto si estás listo para la venida de Cristo. Y regresando a lo que hoy estamos viendo, vemos que Pedro, regresando al Chapo Guzmán y al Pedro, Chapo Guzmán está en la cárcel porque él se metió en ese lío, pero Pedro está en la cárcel porque está predicando las buenas nuevas. Y gracias a Dios que estamos en un país de libre de expresión. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos meten a la cárcel por predicar el evangelio? Como lo dije el domingo pasado, si te arrestan hoy, ¿habrá suficiente evidencia de que tú eres un cristiano? O dirán, este no es cristiano, este lo vimos ahí haciendo otras cosas. Pero Pedro está ahora en la cárcel, amarradito, 3 guarudas. Y vemos a un Pedro que no está protestando. Vemos a un Pedro que no se escucha, que grita, que trata de buscar cómo salirse. Vemos a un Pedro que está tranquilo. No vemos que Lucas dice, y Pedro estaba ingeniándose cómo salirse de la cárcel. No, Pedro estaba esperando la última noche. Cuando ya lo iban a llevar a ejecutar, él está ahí en la cárcel. Y la Biblia dice en el versículo 17, perdón, del versículo, aquí viene, del versículo, la palabra dice del 6 al 17, después en el versículo 7 dice que de repente Pedro estaba acostado y de repente, ¿qué pasa? La Biblia dice que de repente una luz intensa iluminó la celda y el ángel del Señor se le apareció a Pedro.
Yo quiero que vean este encuentro. De seguro no había sillas en ese entonces. Habían sillas, pero no en la cárcel. Y de seguro Pedrito estaba sentado. De seguro ya estaba acostado. De seguro ya estaba orando. A lo mejor no sabemos realmente qué estaba haciendo Pedro. A mí me gusta pensar que Pedro no estaba dormido. Yo pienso que Pedro estaba despierto, inquieto, esperando ver qué va a pasar las últimas horas. Yo me pregunto cuáles serían tus últimas palabras cuando tú mueras, si te dejaran decir tus últimas palabras. Pero vemos un Pedro que está con cadenas, está bajo la supervisión de los soldados, y de repente una luz intensa, dice la palabra de Dios, una luz intensa ilumina la celda. Ahora aquí es algo raro, porque algo que ilumina la celda tiene que ser una vela. En los tiempos del Nuevo Testamento no es como ahora que préndeme la luz, Néstor, y se prende la luz. No, imagínense, o sea, esto es un relámpago, una luz intensa que ilumina la celda. Y aquí viene lo más interesante. El versículo 6 y 7 dice: y el ángel del Señor se le apareció a Pedro. Y de seguro Pedro estaba ahí como que, ¿qué ole? ¿Qué está pasando? O sea, imagínate esta persona que está en oscuridad, tal vez la apagan las luces porque ya era noche, y entra una luz, un relámpago. Imagínate cuando prenden las luces, que estás con las luces apagadas, y cuando las prenden, cómo te quedas así bien, ¿qué huele, mijo? Tranquilo, ¿verdad? Imagínense a Pedro, que ya llevaba días ahí, tal vez en oscuridad. Se prende la luz y él se queda como que, ¿qué está pasando? Pero lo interesante es que la Biblia dice que el ángel lo golpeó al costado y lo despertó. Entonces, si lo despertó, esto significa que tal vez Pedro ya estaba cansadito y algún punto de la noche ya estaba dormido. Imagínate cuando estás dormido y prenden las luces y te quedas así como que, ay. Entonces Pedro ya le prenden las luces y el ángel le da un golpe como si fuera el Canelo. Y le dice, levántate, cuate. Y lo despertó. A Pedrito lo despertó. Y Pedro, al despertarse, dice la palabra de Dios que le dijo el ángel, levántate, y las cadenas cayeron. A mí me llama mucho la atención que el ángel le tira las cadenas en el proceso de levantarse. Yo quiero que te pongas a imaginar. Muchas de las veces Dios quiere que en el proceso que tú te estás levantando, las cadenas sean sueltas. Las cadenas van a ser sueltas si tú confías en el Señor de señores. Las cadenas van a caer, iglesia. Pero única y exclusivamente si tú te levantas con Cristo, si tú te levantas bajo el mando de Dios. Cuando dice Dios, levántate, es porque te levantas. Cuando dice Dios, es tiempo de moverse, es tiempo de moverse. Y hoy el Señor me está diciendo que te diga que así como Pedro se levantó y las cadenas fueron rotas, las cadenas se le cayeron, hoy el Señor de señores te está llamando a través de Cristo Jesús para que las cadenas de tu vida sean rotas. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé por qué estás pasando hoy en este momento, pero lo que yo sí te puedo decir es que Dios viene a romper las cadenas de la adicción. Dios viene a romper las cadenas de lo que esté pasando en tu vida. El que está en Cristo rompe cadenas. El que está en Cristo es una nueva persona. El que está en Cristo encuentra una nueva vida. Y por eso hoy aquí vemos a Pedro que se le rompen las cadenas, se levanta con Cristo y el ángel le ordena. Aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Se le rompen las cadenas, el ángel le pega en la panza de seguro, en el costado, y le dice, levántate. Se levanta Pedro, se le rompen las cadenas en el proceso de la levantada, pero cuando él se levanta, las cadenas se rompen. Dice la palabra de Dios que el ángel le ordenó que se vistiera. Se puso sus sandalias, se puso el short y dijo, vámonos. Hoy el Señor dice que Él va a levantarte de donde tú estás, de tu cárcel en la oscuridad, donde tú piensas que estás esperando la aniquilación.
Y en el proceso de que tú estás esperando la aniquilación o que estás a punto de que te maten a espada, hoy el Señor dice que en tu celda, en tu cárcel en la que tú estás viviendo, Dios te va a hacer levantar con un golpe del ángel para que tú te levantes y puedan ser las cadenas rotas. Y cuando las cadenas se rompan, escucha, iglesia, la Biblia dice que el ángel le ordenó, no le dijo tal vez, le ordenó que se vistiera. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, el Señor me dijo que cuando Dios viene a tu vida, Él te viste con nuevas vestimentas de amor, de gracia y de misericordia. Hoy no importa cómo vienes vestido por dentro, pero el Señor te va a dar nuevos vestidos, nueva vestimenta. Así como le hizo al hijo pródigo, mató el cerdo más, no el cerdo porque no eran judíos, pero mató la vaca más gorda, más llenita. Le dio nuevas vestimentas, lo sentó a la mesa, le dio su anillo y le dijo: aquí está mi hijo que estaba fuera del camino. Y el ángel le dijo: vístete. ¿Y qué pasó? Pasaron por todos los guardias y la puerta principal de hierro se abrió. Iglesia, quiero que tú te pongas a pensar que ahora Pedro está en el piso. Pedro le levantan con una ráfaga de luz. Él rompe las cadenas porque el ángel le dice que se levanta, y en esa levantada lo viste de nuevos vestimentos. Él va caminando con el ángel y el ángel le dice: vamos, camina conmigo. Y cuando van caminando, van saliendo y los tres guardias tal vez están a sus alrededores y no ven a Pedro, y van por el pasillo y los guardias no ven a Pedro. Llegan a la puerta de hierro y la puerta, ¿qué dice la palabra de Dios? Se abrió. La puerta de hierro se abrió. Hoy el Señor me dice que te diga que está abriendo la puerta de hierro para su corazón, para que tú entres en ese lugar. Lo que el mundo no puede abrir, lo que el mundo no puede cerrar, iglesia, escucha, Dios lo puede abrir. Y nadie puede abrir el corazón de Dios más que una persona que se llama Jesucristo. A través de los años y años y años de historia, es para que hoy no tuviéramos un plan de salvación. Es para que tú y yo estuviéramos predestinados. Calvinistas, teólogos que dicen predestinados, es para que tú y yo estuviéramos predestinados al infierno. Pero gracias a que Dios mandó a su Hijo unigénito, Él abrió las puertas de hierro para que tú pudieras entrar y poder pasar a una vida en abundancia y en eternidad. Esto que pasa aquí en este pasaje es un simulacro, o es una manera paralela de enseñarnos el evangelio de lo que pasó en esta historia, para mostrarnos que Dios es el único que puede abrir su corazón si es a través de Jesucristo. Para los que estaban jovencitos y buscaban novia y novio, a veces tenían que mandar a un mensajero: hey, mándale una cartita. ¿Recuerdan? O el amigo que era bueno o la amiga que se llevaba bien, las convencíamos, ¿verdad? Hey, ve con esta muchacha para que le digas y le mandes la carta. Ese es Cristo, iglesia. Cristo es el abogado que tú tienes, que ya está gratuito. Yo no quiero meterme y salirme del caso, pero hay muchas personas que gastan un dineral en abogados para que lo saquen de un problema. Un abogado de lo que sea, abogado familiar, abogado de inmigración, abogado criminal, abogado de etcétera. Pero es increíble cuánto o cuántas millonadas ganan los abogados. Es la profesión más pagada del mundo, el abogado y el médico. Y es increíble cómo Dios es para que ahorita ya fuera ni el dueño de Amazon ni el dueño de Apple. Si Dios fuera abogado, Jesús fuera abogado de profesión, imagínate cuánto dinero no tendría de tantas de las que nos está sacando Dios, Jesús. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué Jesús no cobra cada vez que te saca de tus broncas o de tus problemas o de tus adicciones? Jesús no cobra porque Jesús es dueño de todo.
Jesús es el dueño de todo. Esa es su creación, tú eres una creación de Él. Yo siempre les digo, y eso es una locura, ¿sabías que Dios no existe? Porque para que Dios exista, alguien tuvo que haberle creado. Y Dios no es una creación, Dios es eterno. Tú eres una criatura, tú eres una creación de Dios, pero Dios no es creación. Nadie puede hacer lo que Dios puede hacer. Dios hizo una expansión de su creación y cada uno de nosotros somos las manos del alfarero, o somos el barro en las manos del alfarero. Y iglesia, yo quiero decirles una cosa. ¿Sabían que para que una persona se embarace, escuchen, ojo, para que una persona se embarace tiene que haber millones y millones y millones de espermas que están tratando de llegar a este huevito? ¿Y sabías que solamente uno es el ganador? Uno es el ganador de millones y millones y millones y millones y millones de espermas. Yo quiero decirte una cosa, tú eres el ganador. Yo quiero decirte una cosa, tú eres el que ganó, el que llegó al ovario, o como le digan, el huevito. Yo soy muy ignorante en esas áreas, pero tú ganaste y Dios te dio el alcance para que tú fueras una creación de millones y millones de espermas. Qué maravilloso es que tú estés aquí, iglesia. Y cuando vemos que se abren las puertas de hierro, pasaron todos los guardias, pasaron todas las puertas principales, y el ángel, dice la palabra de Dios, lo dejó en la calle principal, en la calle Henfield y en la calle Berry. Y en el versículo 11 dice que Pedro se preguntó: ¿de verdad es esto cierto? Vemos que Pedro dijo: ¿esto es una visión? ¿Esto es un sueño o qué? Pero hoy el Señor te está dando la oportunidad de que tú escuches el evangelio, para que ahorita en unos minutos que tú salgas a la calle Henfield, el ángel te va a dejar ahí para que tú llegues a tu casa y tú puedas llevar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y vemos que Pedro, ¿qué es lo que hace? Pedro dice: ¿de veras estoy viendo? ¿De veras es un sueño? ¿De veras esto es real? Y al ver que a lo mejor él se dio unos golpes y se pellizcó y dijo: esto es real, esto no es una visión, esto es una cosa verdadera. ¿Qué es lo que hace Pedro? Dice la Biblia que después fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, y toca la puerta. Pero la sirvienta Rode, dice la palabra, que escucha la voz de Pedro y le dice: ábranme. O posiblemente dice: ábranme. Dice la Biblia que Rode escucha la voz de Pedro, y dice la Biblia que la sirvienta se sorprende, dice: no puede ser. Y dice la Biblia que Rode de la desesperación corre con los discípulos y con los demás y les dice: Pedro está en la puerta, está tocando. Y los demás se ríen: ja, ja, ja. Él ahorita están a punto de matarlo. De seguro ya era temprano en la madrugada, ya estaba saliendo el sol, y tal vez ellos ya estaban imaginándose que Pedro lo llevaban encarcelado con aquí las cositas que le ponen en los pies, y aquí yendo caminando para que él vaya a que lo maten a espada. Y dice la Biblia que escuchan que tocan la puerta. Rode les dice, no le quiso abrir a Pedro, y los demás dijeron que estaba loca, pero por fin dijeron: pues vamos a abrirle. Le abren a Pedro. La Biblia dice que se empiezan a emocionar y que hacen ruido, y que Pedro les dice: shh, calladitos, no es una visión. El Señor me acaba de rescatar, estaba a punto de morir y mira, aquí estoy. Yo me pregunto cuántos de nosotros estamos en estos zapatos. Estamos a punto de morir porque estamos tan sucios espiritualmente, y el Señor viene y nos cambia y nos limpia la vida y nos compra una nueva vida que ni siquiera te la puede comprar el presidente de los Estados Unidos. Ese es el evangelio, iglesia. Y la Biblia narra que en En Hechos dice 12:17, Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo: díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo, y después se fue a otro lugar. Pero más adelante vemos que los demás versículos hablan de la muerte de Herodes, y no hay tiempo para entrar a Herodes. Pero yo quiero decirte una cosa y terminar con esto.
En el Antiguo Testamento vieron 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos respondieron y dijeron las mismas palabras que tal vez muchos cristianos han dicho. Ellos le dijeron al rey Nabucodonosor, le dijeron: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto, dijeron estos 3 hombres. Versículo 17 de Daniel capítulo 3 dice: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, estos 3 hombres dicen: pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoremos o adoraremos la estatua de oro que has levantado. Iglesia, es tiempo que nosotros nos levantemos y adoremos al Señor de señores, aun cuando no responde, porque una oración no respondida es una respuesta de Dios cuando dice no. Y hoy no vengo a venderte un mensaje de la prosperidad que muchas iglesias están buscando, o mucha gente está buscando, que le vengan a enfrente y el pastor les toque su cabecita, y que algunos quieren una profecía, algo místico. Pero hoy yo vengo a decirte que no te traigo nada místico, no te traigo un nuevo carro, no te traigo una nueva vida aquí en este mundo, yo no te traigo una nueva prenda, yo no te traigo un nuevo mensaje. Yo te vengo a traer un solo mensaje que se ha predicado a través de 2000 años, y ese mensaje es el de Cristo Jesús, es el mensaje de la gracia. Hoy no te vengo a decir nada más, pero decirte que hay un mensaje que es vida eterna a través de Cristo Jesús, y que aunque Dios no lo haga, aunque Dios no se mueva, aunque Dios solamente observe y escuche y no cumpla nuestras respuestas a nuestras preguntas, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios sigue avanzando, Dios sigue moviendo montañas aún en el silencio. Tú tienes a un Dios que ha partido la humanidad en un antes y después de Cristo. Iglesia, yo quiero que tú seas como estos 3 hombres, como Sadrach, como Mesach, como Abednego, que puedan decir: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a dioses, ni adoraremos a la estatua de oro que has levantado. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi familia serviremos al Señor de señores. Fuera todo lo que venga para un mal, porque Dios lo va a hacer para un bien. Iglesia, ahí donde tú estás, levántate. El altar está abierto, aquí está para que vengan a orar, para que vengan a postrarse ante los pies de Cristo. Esto no es religión, este es un encuentro con Dios. Yo me pregunto si tú quieres religión o tú quieres un encuentro con Dios. Aquí no vendemos religión, aquí no vendemos Herbalife, aquí no vendemos un producto donde tú le sobas la pancita al Buda y te da una nueva vida en abundancia. Aquí venimos a dar vida eterna, aquí venimos a dar una vida restaurada en Cristo Jesús. El altar está abierto, ven a Cristo, ven a Él con familias, con hijos, y alaben al Señor de señores, porque no hay segundas oportunidades cuando tú partes de esta vida. Hay una sola oportunidad y tú no sabes cuándo es el día. Así que si hoy es el día, ven al altar, ven a Cristo. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a la gracia de Dios, ven al trampolín, porque este trampolín, no importa si caes, te levantas en Cristo Jesús.